Hace 50 años aquí en el municipio de Jiménez sucedió una de las catástrofes nacionales más impactantes, el choque de varios trenes que transportaban materiales peligrosos, materiales flamables, puso a esta pequeña ciudad en el mapa no solo nacional, sino en el mapa mundial, ya que se generó una catástrofe de grandes dimensiones que afectó a un sector de la población, principalmente a las colonias aledañas donde pasa el ferrocarril, lo que es la colonia Estación, la colonia ferrocarrilera, la colonia obrera, pero también dejó estragos en las viviendas cercanas a este acontecimiento. Asimismo, pues mucha gente que se encontraba en este lugar de los hechos, algunos otros curiosos también, hay que decirlo, pues sufrieron las consecuencias de esta grave explosión. La onda expansiva, la onda caliente de gases afectó drásticamente pues la vida de estas personas, en algunas dejando secuelas como quemaduras en gran parte del cuerpo y algunas lesiones que permanecen hasta el día de hoy. Asimismo, se contabiliza que durante esta explosión hubo aproximadamente pues un total de más de 300 muertos. Sin embargo, pues las cifras no son oficiales, ya que son cifras estimativas, derivado a que muchas de las personas que se encontraban en el punto del foco rojo del accidente o en el lugar básicamente donde sucedieron estos hechos, pues terminaron completamente calcinadas, lo que provocó que fuera difícil su identificación. Así que pues en esta ocasión te vamos a presentar un documental para darte a conocer un poco de este acontecimiento, de la historia de Jiménez y sobre todo este evento que puso a Jiménez en el mapa estatal, federal y sobre todo mundial. Para esta entrega tenemos la participación del alcalde municipal de Jiménez, Francisco Muñoz, quien ha estado interesado en mostrar la historia a través de nuestros documentales y sobre todo también de la periodista Selene Ulate, quien en coordinación, Selene Ulate y Francisco Muñoz, alcalde, pues le hacen una entrevista, sobre todo un recorrido a un sobreviviente de esta explosión, el señor Pimpo Gámez, quien vamos a conocer pues parte de su testimonio de vida y sobre todo cuáles son las secuelas que le dejó esta explosión a él en su cuerpo 50 años después de que ocurrió pues esta gran tragedia aquí en lo que viene siendo el municipio de Jiménez. El 1 de julio de 1972, una explosión de gas butano de 65 toneladas sacudió el municipio de Jiménez, Chihuahua, tras el choque de una locomotora contra un tanque en los patios de ferrocarriles mexicanos. El accidente, causado por maniobras imprudentes, provocó una enorme detonación que destruyó gran parte del entorno y dejó centenares de heridos y numerosas víctimas fatales. La tragedia tuvo repercusión nacional e internacional. Medios como la BBC de Londres informaron sobre la catástrofe y brigadas en todo el país vinieron a dar auxilio. Una segunda explosión agravó el desastre al alcanzar a curiosos y rescatistas. Los sobrevivientes recuerdan aquel día como el más oscuro en la historia de Jiménez. A más de 50 años del suceso, sigue vivo en la memoria de aquellos sobrevivientes. Hubo dos explosiones por choques de dos trenes que contenían material explosivo y pues generó muchas muertes, mucha gente quemada y marcó a la ciudad de Jiménez. Hubo mucha ayuda de las comunidades alejanas, de los municipios de Torreón, de Juárez, de Chihuahua. Vino el gobernador en ese entonces. Que incluso se convirtió en noticia mundial, sí, por la gran cantidad de gente lesionada que falleció, así como también los daños materiales cuantiosos que hubo. Y aparte que pues también tuvieron que trasladar a gente hasta la Ciudad de México, me imagino, ¿no? Sí, la Ciudad de México. Fue más la gente que se quemó por la curiosidad de la primera explosión. La primera explosión no fue tan grave, fue más grave la segunda. Pero cuando ocurrió la primera explosión, toda la gente se acercó a ver qué había pasado. Entonces al momento que la gente se acercó, hubo una segunda explosión y muchos no se quemaron por el fuego, se quemaron por la radiación de la onda expansiva que provocó la explosión. Entonces muchos dicen que se veía a kilómetros la onda expansiva, lo que es el hongo de la explosión. Entonces fue un parteaguas aquí para la colonia Estación. A raíz de eso, pues te digo, la estación se empezó a abandonar, a aislar del centro de la ciudad. Y ese mismo aislamiento pues ha generado que pues, todos los monumentos históricos se nos echan abajo. Por eso estamos en el rescate de esta zona, que es muy importante y muy histórica para el municipio de Jiménez. Pues aquí era el paso obligado de todos. Exacto. Los presidentes de la República, pues por aquí tienen que pasar, por Julio Díaz, todos los presidentes por aquí pasaban, por el mismo transporte del ferrocarril. Entonces
Entonces, pues es un lugar muy bonito que ha estado abandonado, pero pues estamos en el rescate. Justamente en este sector es donde pasa lo que viene siendo el ferrocarril, a un costado de la vialidad, prácticamente Mariano Jiménez. Como podemos apreciar, pues del lado del fondo de las vías del ferrocarril se encuentra ya la colonia Estación, en la cual pues se puede acceder ya sea cruzando las vías del ferrocarril o cruzando este puente. Al momento de suceder la explosión, como les comentamos hace 50 años, pues principalmente esta colonia se vio muy afectada. Esta colonia, pues básicamente de aquí, algunas casas que se encontraban aledañas a estas vías del ferrocarril sufrieron algunos daños, sufrieron algunos siniestros. También pues alguna de la gente que vivía cerca de este sector pues sufrió las consecuencias de la onda de gases calientes. Asimismo, pues en esta parte del corredor, hace 50 años el tren pues no solamente era un tren de carga como lo es actualmente, era un tren de pasajeros y también pues básicamente se transportaban pues algunas materias primas. En este corredor que se podemos mirar al momento de subir este puente peatonal, lo que viene siendo la sala de estancia de pasajeros. Aquí en esta parte pues mucha gente venía a vender sus productos, venía a ofrecer alimentos, a ofrecer servicios de bolería, de planchaduría, y esta gente, alguna de la cual sobrevivió y se encontraba en el lugar de los hechos, pues tuvo algunas afectaciones en su cuerpo tras la explosión. En la estación viven varias personajes, varias señoras principalmente, que tienen todavía el registro de esta explosión en su cuerpo. Esto es básicamente a que sufrieron pues graves consecuencias de quemaduras, así como el señor Pimpo Gámez, quien es un sobreviviente y testigo de los hechos que actualmente pues narra y recuerda con gran dolor. Estamos con Alfredo Gámez, mejor conocido como Pimpo. Pues usted conoce aquí, trabajó, me imagino, en esa época, ¿verdad? Vivía acá, estudiaba en ese entonces en la prepa. Entonces vivíamos aquí en la estación y pues viajábamos para el centro en unos camiones que había, 2 camiones. En un principio se nominaron 20 porque cobraban un 20. Pues nada más de aquí al centro y del centro para acá. Llegaba uno y se llevaba el otro. Entonces ese día era la graduación de la prepa y estaba yo en la escolta. Tuve que venir por el uniforme. Llegué a mi casa, allá quedó de las vías, me vine a ese punto a esperar el camión porque ahí se paraba el camión. Ahí era la parada. Sí. Estando esperando. ¿Aquí llegaba el camión? Ahí. Ahí en la tiendita de Oscar. En ese entonces un señor entonces, las tapaderas que tenían pues como las levantaba y ahí nosotros esperábamos, era un día medio de viaje. Estando ahí, en ese rato, únicamente el señor y yo estábamos aquí en este punto. Yo estaba en este punto cuando se empezó a oír un suplido muy fuerte. Venía de allá, ¿no? Era una llamarada, y el señor también estaba volteando para allá y volteé y me dice, ¿qué es? En lo que me dice, ¿qué es? Una explosión que me aventó hasta de aquel lado. Yo empecé a correr de ahí de enfrente. Afortunadamente no perdí el conocimiento y me fui pues a alejarme De la explosión. de la explosión. Entonces lo aventó hasta allá, que estamos hablando de 20 metros, Más o menos. 20, 25 metros, ¿verdad? Ahí en México me detectaron el golpe que tenía en la cabeza de ese trancazo que me di. Y afortunadamente, como le digo, no perdí el conocimiento. Yo llegué por mi propio pie al seguro. Fui el primero que llegué al seguro social. En lo que me pusieron una inyección así parado y me metieron ahí un cubículo. Me dio por vomitar. Vomité. En lo que salí, ya no se podía andar ahí adentro ni acá afuera. Estaba la gente tirada ahí. Y me fui a la ladrillera, a casa de mis hermanas. Todavía no, pues por el susto, pero no me sentía yo mal. Pero al verme a mis hermanas y que vieron cómo andaba, pues fue cuando me alarmé. Me alarmé y pues sí, estaba muy quemado. Yo tenía el 70% del cuerpo quemado. Teníamos un compañero ahí en la prepa, que su papá tiene una clínica ahí
ahí enfrente de la Guadalajara, la farmacia de Guadalajara. Entonces, optamos por llevarme ahí, pero no. Hablamos con el doctor, me dijo, no. Ahorita me van a dar 2 ambulancias y te voy a mandar a Parral, porque ya me dijeron en qué condiciones estás. Y me mandaba a Parral. Él fue el que me mandó esa ambulancia a Parral. Ahí duramos 8 o 10 días. Justamente detrás de mí se encuentra lo que viene siendo pues la Casa Redonda, esta casa que básicamente servía como un taller para todos los trenes que circulaban por esta ruta del ferrocarril antes de pasajeros. Esta también fue una de las construcciones que resultó pues afectada al momento de la explosión. Tras la explosión, pues prácticamente esta Casa Redonda, ese taller para los trenes, quedó básicamente pues deshabilitado, y hasta el día de hoy pues es parte de un testimonio viviente que podemos apreciar aquí en la parte trasera, que actualmente pues queda lo que viene siendo las puras ruinas. Como les comentamos, pues alguna gente, ante el temor de ser alcanzada por esta onda expansiva de calor, de gases, pues salió corriendo en diferentes puntos de Jiménez. Yo recuerdo el testimonio de mi abuelo, Miguel, que en paz descanse, pues él nos platicaba que desde la parte del molino se podía apreciar y ver la columna de humo y sobre todo el incendio que se ocasionó a raíz de este accidente, de esta explosión de algunas pipas que transportaban materiales flamables. Él comenta que mucha de la gente del molino y también alguna otra gente cercana pues apresuró el paso y sobre todo se refugió en lo que viene siendo la hacienda y parte del ojo, como les comentamos, ante el temor pues de ser alcanzados por la onda de calor y sobre todo esta explosión, que para aquel momento pues era algo básicamente nuevo para todos los jimenenses, el ver un accidente, sobre todo ver una explosión de esta magnitud, que sería bueno contrastarla y sobre todo referenciarla, que básicamente se trataba pues de una guerra, pero en este caso con explosiones ocasionadas por un accidente ante los malos manejos que se dieron en aquel momento para que sucediera pues esta explosión de los trenes. Vinieron a valorarnos de México y a todos los que estamos allí me tocaron 5 compañeros que desafortunadamente ya todos murieron. Soy el único que sobrevivió pero vivieron mucho tiempo, nos acaban de morir el año pasado. ¿Y nos puede decir a qué horas más o menos fue el día y el año? Las 2:30 del 1 de julio. Sí. ¿De qué año? 72. Entonces, ¿y qué más vio cuando pasó la explosión? ¿Qué más vio alrededor? Lo único que vi, yo me fui corriendo hasta el comilú. Ahí un amigo en una camioneta fue el que me llevó al seguro. Lo único que vi era gente que venía. ¿Pero usted se sentía mal o por qué lo trasladaban al No, pues yo mismo. Porque dice que usted desconocía que estaba quemado. A ese grado, sí, no, yo mismo le digo y pues no he alcanzado todavía a mencionar el daño que traía, ya cuando me vieron mis hermanas y no. Y de ahí para allá, todo fue un calvario. Duramos 8 o 10 días en Parral, vinieron a valorarnos de México, nos llevaron a Chihuahua, un avión de la Fuerza Aérea nos llevaron a México. Yo me levanté ya como 5 meses. ¿Cómo cuántas personas trasladaron allá a México? Una cantidad muy... Al hospital que a mí me tocó, fuimos nada más 6 personas. Pero en todos los hospitales había gentes. Un hermano mío, lo tenga en paz, él se dio a la tarea, que se fue a acompañarme ella, él se dio a la tarea de andar mandando los cadáveres de la gente que iba muriendo allá. Álvaro Gámez Rodríguez se llamaba mi hermano. Y él se encargó, se aprendió el proceso, pues, porque había la volcán en México, pero él se la aprendió al 100%. Y aparte había una orden por orden de la presidencia de la República, de más atención a nosotros. Oiga, entonces hubo 2 explosiones. Eso yo en realidad yo nomás la primera. La primera fue la primera que le digo, y ya después pues no. Todo el mundo me dice que la segunda y que fue cuando agarró mucha gente que venía. Yo pues no, yo nada más la primera y en ese momento nada más el señor. Para allá había mucha gente, ahí estaba la sala de espera.
siempre había mucha gente, vendedores y gente que estaba esperando. Más para allá era época de trigo y estaban embarcando trigo para diferentes partes. A unos cuantos metros de lo que viene siendo pues el pase peatonal que conecta básicamente la zona centro con la colonia Estación, esta colonia pues de orígenes ya muy antiguos en el municipio de Jiménez y sobre todo en la parte trasera de lo que es el patio, lo que era el patio de la Casa Redonda. En algunas fotografías históricas se puede apreciar cómo los vagones, sobre todo las pipas que transportaban este material flamable, quedaron retorcidas y básicamente consumidas sobre el fuego. Estas pipas que quedaron retorcidas pues son parte de la evidencia que se pudo recopilar a través de fotografías aéreas, en avionetas, a través de fotografías desde tierra de la gran magnitud para darnos la idea de sobre todo de lo que fue este evento catastrófico aquí en el municipio de Jiménez. Comenta que aquí había una persona, él se resguarda. Automáticamente se quedó encerrado. O prácticamente se cayeron las láminas y queda encerrado. Las tapas eran de madera. Y es lo que lo protegió. Ajá, porque a mí y a mucha gente nos quemó el calor, no nos quemó la lumbre. Nos quemó la lumbre y ahí hay una foto de un paletero que se quedó así prendido el gatito y reducido a este tamaño. Ahí no hay a esa magnitud de como estaban las llamas, digo, pues. Sí, al que quemó la lumbre lo redujo a un tamañito. A mí y a mucha gente nos quemó el calor. Y usted pues no sentía, incluso me imagino que su ropa la sentía pegada y se le venía con todo el piel. Sí, sentía, no. Es que sí sentía uno el calor. El calor, era la gente que estaba dentro de un procedor. Pero el de la lumbre pues, es peor. Y cuando llegó al seguro, ¿cómo se sentía ahí, el ambiente? ¿Había niños, había adultos, Fui el primero jóvenes? que llego y pues ya había mucho movimiento de las enfermeras y me meten y me aplican una inyección y me dio por vomitar. En lo que terminé de vomitar y salirme ya, pues ¿qué estaba haciendo ahí? Si ya estaba así saturado. Ya no había ni por dónde caminar, la gente tendía en el piso, en el patio, gente también ahí. De ahí me fui a casa de mis hermanos, Y luego traía usted un golpe en la cabeza. Digo que me aventó desde hasta allá. Y afortunadamente no perdí el conocimiento, si no ahí me había quedado. ¿Y le dejó secuelas ese golpe? ¿Cómo no? Un 70% del cuerpo quemado. Tengo cirugía reconstructiva que platique en la cara, en las piernas, en el lado. Tuve que regresar todavía un año después, otros 2 meses. En esta parte trasera de esta Casa Redonda es por donde estamos accediendo aquí ahorita en estos momentos. Básicamente, como les comentamos, esto era pues un servicio de taller de mantenimiento de máquinas del tren. Por aquí el tren llegaba hasta lo que viene siendo Torreón, desde Chihuahua a Torreón, y hay bonitos testimonios de la gente ya mayor de cómo ella pues hizo algunos viajes a la capital del estado, Chihuahua, algunos viajes también a Carrillo, una de las comunidades más lejanas aquí al municipio de Jiménez, a Torreón, a Juárez. O sea que básicamente este tren de pasajeros pues era muy importante y sobre todo también era un medio de transporte esencial y principal. Esta pues es lo que viene siendo la entrada por la parte trasera de la Casa Redonda. Podemos ver lo que es aquí pues un mecanismo, probablemente sirvió para mover algunas partes de los vagones, de las máquinas donde aquí se reparaban. Hoy en la actualidad pues únicamente quedan los vestigios de la historia y sobre todo lo que alguna vez fue parte esencial de este tren de pasajeros y que también resultó con graves afectaciones al momento de esta explosión. Ha habido mucha controversia en este lugar, ya que algunas personas, principalmente pues algunas que están involucradas en el ámbito cultural del municipio de Jiménez, ellos indican
de que se debería hacer pues una construcción histórica, se debería de rescatar esta Casa Redonda y convertirla en un museo. Sin embargo, pues hay que dejar muy en claro de que esa sería pues una inversión básicamente de millones de pesos que tendría que estar apoyada por el gobierno estatal de Chihuahua y sobre todo pues el gobierno federal. Actualmente pues esta construcción que se resiste a perderse en el paso del tiempo, pues únicamente es sostenida por sus columnas de acero, las cuales son básicamente tipo viga H, quedan algunas láminas originales que al parecer son de asbesto, algunas sostenes de lo que es el techo, que es madera que se ve que está curada, y esto es lo que queda de esta Casa Redonda, que también resultó pues afectada básicamente por esta explosión. En la parte del fondo podemos ver lo que es el molino harinero, también ha generado pues algo de controversia. Se dice que tiene que ser rescatado este molino harinero porque es un monumento de Jiménez, un monumento histórico, que es el monumento más alto que tiene el municipio. Sin embargo, pues también volvemos a lo mismo, el tratar de rescatar y sobre todo habilitar esta parte del molino harinero y convertirlo en un museo, pues sería una inversión millonaria, ya que tendría que estar apoyada y que tendría que estar apoyada por el gobierno estatal, gobierno federal, algo que es prácticamente imposible de que estos gobiernos apoyen por la gran inversión. Aquí es la oficina de telégrafos, pues saben que antes se comunicaban todos por telégrafos, era la forma de comunicación. De hecho, los telegramas, que un telegrama de esos fue que salvó Villa cuando lo iban a fusilar aquí en el Escuartel, pues tuvo que llegar aquí a la oficina de telégrafos y aquí se pasó para que lo llevaran a la Ciudad de México para que le hicieran un juicio militar, ¿verdad? Como debía de ser, ¿verdad? Así es. Y bueno, acá a las espaldas de aquí de Gorky pues están también algunas máquinas de escribir que se llegaron a usar en ese entonces, que todavía funcionaba aquí telégrafos. Pues acá los barrios era un telégrafo independiente, era especialmente para ferrocarriles. Ah, era Siempre independiente. tenían que tener control de que no venía un tren y se fuese para poner otro. Había la oficina de telégrafos en el centro, pero este es exclusivamente para el uso del ferrocarril. Ah, perfecto. Sí. Y aquí pues era la taquilla. Aquí era la taquilla donde se vendían los boletos. Aquí estaba la ventanilla por fuera donde se vendían los boletos. Recordar que esta estación pues no es la original. A partir de la explosión pues se hizo esta instalación. Aquí pues se abrían las ventanillas y vendían los boletos ya primera y segunda clase, creo que había. Había era un servicio que era un cuartito donde había cama y un sillón, y no tenía acceso al comedor, y pues ahí podía descansar. Esa era la primera clase. Esa era Puma. Ah, pues. Primera clase y segunda clase. ¿Y la segunda clase en qué consistía? Pues los asientos eran de madera y pues poca higiene. ¿Y la primera clase? Y la primera clase eran asientos de vinil. Subían, bajaban, aquí se relevaban. Eran como unos 8 elementos que distribuían dentro del tren. Porque en el tren se vendía cerveza. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en el espacio de aquí para todas esas estaciones que había, pues no había venta de cerveza ni cantinas ahí, y se subía la gente a tomarse una así y llevar otro hotel y llevarse una, y de regreso esperaban de bueno. Y ahí pues subía mucha gente a vender asaderos, chiles envasados, todo. No, era muy bonito, ese tiempo era muy bonito. Y en ese entonces hubo gente que venía de otros municipios, de otros estados, a radicar aquí en Jiménez. Sí, cómo no. ¿De dónde venían? Pues de la laguna, de más lejos, mucha gente. Como ahorita mucha gente viene a la pista del Chile, las que les hacer el algodón. Había 4 distribuidores aquí de algodón y ahorita no quedan ninguno. Creo que también por lo del centro minero, ¿no? ¿Vale? Por el centro. Aquí eran las fotografías de aquí de la estación de ferrocarril. Colección, los trabajadores de Ferromex que todavía trabajan aquí. Pues son fotos como de 15, 20 años atrás, donde hicieron algunos trabajos. Mira, aquí está una foto donde está nevado, está un mono de nieve. Sí, tenemos fotos de, pues de aquí una locomotora, un motor de una locomotora abandonada, de las torres, que iluminan.
de los guardias de seguridad, etc. Pues son fotos que hablan ahí de la historia, de todo lo que ha sucedido aquí en la estación de ferrocarril, ¿verdad? Que pertenece a Ferromex todavía, está a cargo de Ferromex aquí, pero son las instalaciones antiguas de la vieja estación de tren. Sí. Vamos a dar otro recorrido para acá. Estamos aquí adentro de la estación de ferrocarril, en lo que era la sala de espera. Pues aquí la gente esperaba su tren, aquí permutaba, muchos que iban de paso, etc. Allá sillas, aquí donde se sentaban, y aquí era la ventanilla que te daba la taquilla, donde te daban la información de los precios del tren, a qué hora llegaba, etc. ¿verdad? Entonces, pues en esa época pues era muy concurrido este lugar, ya que pues se utilizaba mucho el ferrocarril y era muy económico, y pues era sobre todo la gente que menos tenía, es la que utilizaba esto, y ahora actualmente pues lo utilizan, aquí la empresa de Ferromex lo utiliza como lugar para almacenar pues los materiales, las placas, los tornillos, las planchuelas, los clavos, los gatos hidráulicos, etcétera. Pues ahora lo utilizan como almacén, pero pues aquí en sus tiempos era la sala de espera aquí de la antigua estación de tren de Jiménez, Chihuahua. Esto es muy importante para la gente de Jiménez. Hay gente jóvenes y no tan jóvenes que no conocen estas instalaciones o nunca entraron o nunca han entrado, pues decirles que todavía las contamos con ellas, que si bien es cierto pues las tiene una empresa privada que es Ferromex, antes pertenecían a Ferrocarriles Nacionales de México y pues era de todos los mexicanos, y ahora pues solamente nos queda la infraestructura que aún está de pie. Seguimos aquí en la antigua estación de ferrocarril, y algo que nos llamó la atención es aquí en el área de paquetería del Express. En aquel entonces la bóveda, hay una bóveda aquí donde metían las pertenencias de valor, joyas, dinero, papeles. Vean la dimensión de la puerta, es una puerta 30 centímetros de ancho, ¿verdad? Totalmente de placa de acero reforzado. Entonces, imagínense, una puerta en esa época, pues te da a imaginar qué guardaban en esta bóveda. Entonces, una bóveda completamente sellada, solamente con esta puerta. Es una bóveda que son 2 por 3 o 2 por 3 y medio, 4. Pues donde resguardaban todo. Y sobre todo que se escucha como que están las paredes muy gruesas, Pancho. Si te fijas aquí el marco de la puerta, cómo está súper grueso, pues era unos 30 centímetros más o menos. Sí, es una pared de concreto de unos 30 centímetros de hueso. Chécate las bisagras, cómo están. Las bisagras son también súper reforzadas, como de 3/4 de bisagras más o menos. Son bisagras de perno estas, pero si se fijan son bisagras súper reforzadas, como les comenta el alcalde municipal de Jiménez. Y sobre todo que aquí me imagino, Pancho, que guardaban los objetos de mucho valor, ¿no, Pancho? Sí, pues en ese momento pues se trasladaban minerales, oro, plata, dinero, joyas, documentos importantes. Aquí era la paquetería de la estación, entonces pues tenían que estar bien resguardadas. Y pues la verdad yo no conocía esto, la puerta me sorprende, es una puerta, se podría decir blindada, ¿no? Blindada. Y si te fijas que de afuera la vimos aparentemente como que era una puerta falsa, pero ya acercándonos, pues la mera verdad es una puerta de placa, o sea, muy muy gruesa, como tú dices, de hierro macizo, hierro reforzado, Pancho. Y sobre todo la puerta tiene una forma, pues no cuadrada, una forma, se puede decir, tiene un ángulo, algo así, tiene un ángulo aquí que embona perfectamente en el marco. Es una puerta muy bien hecha, que nunca había visto un tipo de puertas de oro, y eso que tengo algunas, pero una puerta muy, muy bonita, con mucho valor, ¿verdad? Pues lo que uno descubre aquí, explorando aquí con Gorky, estamos descubriendo varias cosas de nuestro municipio, ¿verdad? Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Alfredo Gámez Rodríguez, mejor conocido por todo el mundo aquí en Jiménez como Pimpo. Efectivamente, yo fui parte de los acontecimientos de ese fatídico día, lo cual que me ha dejado secuelas en mi cuerpo, en mi mente. Estuve en México 5 meses, después regresé otros 2 meses más,
cirugía reconstructiva, cirugía plástica, y pues eso es lo que tengo que decir. Cada año se hace un evento y pues participo ahí para remembranza. Aquí estamos en la estación de ferrocarril, mire, aquí tenemos una evidencia de los antiguos trenes que en esa época pues, se veían pasar aquí por la vía del tren. Pues agradecido con Gorky, con Selene, con Pimpo, que nos acompañó en estas historias, pues historias que no se deben olvidar, y pues buenos recuerdos, y tenemos que seguir rescatando este tipo de instalaciones, de monumentos históricos aquí en el municipio de Jiménez. Y bueno, pues ha llegado al fin este interesante documental, agradeciendo al alcalde municipal, el ingeniero Francisco Muñoz, así como también a Pimpo, que pues es una de las personas que fue sobreviviente a un hecho histórico de aquí de nuestro municipio, que más que nada les agradecemos el tiempo, la atención brindada y sobre todo que nos hayan enriquecido con tanto conocimiento, información y más que nada su anécdota de vida en cuanto a esta información que más que nada pues nos llena de más cultura y de más información y conocimiento para todos los jimenenses. Y bueno, pues nomás les pedimos que estén al pendiente del canal de Aventuras con Gorky en YouTube, que ahí pues estarán apreciando toda esta información bastante interesante. Los esperamos en el video de Explora con Gorky, no se lo pierdan, este video será genial, conoceremos cosas de Jiménez que muchos de ustedes y en lo personal no conocemos. Aquí en este canal pues estaremos invitándolos a que lo visiten y conozcan todo el municipio de Jiménez.